Bueno, en la sesión anterior habíamos quedado, estábamos resolviendo este ejercicio en donde ustedes estaban tratando de hacer el balanceo de la ecuación de combustión que habíamos realizado. ¿Sí? Entonces siempre, como aquí toda ecuación de combustión debe tener un combustible, aquí está el combustible, C16H32, debe reaccionar con el aire, me dice aquí cantidad correcta de aire. Es importante, como les digo yo, la terminología que nosotros manejamos las definiciones. ¿Por qué? Porque con base en eso es que yo puedo comprender eso. Si aquí me dice que ese combustible reacciona con la cantidad correcta de aire, eso quiere decir que al reactor, a la caldera o, o al, o al horno le está entrando una cantidad de aire que contiene la cantidad mínima de oxígeno para que reaccione todo este combustible. ¿Sí? Bueno, eso es muy importante, como les digo, tener esos conceptos claros y por eso esas definiciones que vimos. Entonces, planteamos la ecuación, ¿sí? El combustible, el aire, dióxido de carbono, vapor de agua y la cantidad de nitrógeno que entra en el aire es igual a la que sale. ¿Por qué? Porque el nitrógeno no reacciona con el combustible que está presente en el aire. Entonces, lo mismo que entra es igual a lo que sale. Esta es la reacción de combustión. Por lo tanto, ¿qué nos hace falta para que la reacción de combustión quede completa? Colocar los coeficientes. Como vamos a trabajar con la relación la relación aire-combustible, entonces esa relación aire-combustible se caracteriza porque me relaciona la cantidad de los kilogramos de aire sobre la cantidad de los kilogramos de combustible. Entonces me dice que por cada kilogramo de combustible voy a obtener 15.13 de aire, ¿sí? Según lo teórico que nosotros vimos cuando vimos la gasolina común. Entonces, por eso aquí el coeficiente del combustible va a ser 1 y pues le acomodaríamos los otros coeficientes, o sea, las létricas A, B, C, D o M, la que yo le quiera colocar delante de los otros. Entonces, le vamos a colocar la A, generalmente pues para el aire, como es la A está como factor común, que multiplica al oxígeno, los 3.76 por nitrógeno. Y en los productos tenemos el dióxido de carbono, le colocamos la letra B, al agua le colocamos la letra D y aquí al nitrógeno que sale le coloqué la letra K para demostrarles de que K debe ser igual a A, ¿sí? Porque la cantidad de nitrógeno que entró es igual a la que va a salir, siempre, ¿sí? En estas reacciones de combustión, con eso. K no puede tener un valor diferente a A, porque si no, entonces la cantidad de nitrógeno que está saliendo no fue igual a la que entró, o con eso. A no ser de que el enunciado me esté explicando otra cosa. Entonces ahora el paso siguiente es determinar los valores de A, B, D y K. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a balancear la ecuación. Esta ecuación que tiene estos reactivos y tiene estos productos. Entonces, como la reacción, toda reacción cumple con la ley de la conservación de la masa, aquí en nuestro querido planeta Tierra, que el peso de los reactivos debe ser igual al peso de los productos después de la reacción. Entonces, es una igualdad. Por eso la cantidad de átomos de los elementos que componen a los reactivos deben ser igual a la cantidad de átomos de los elementos que componen a los diferentes productos. Si yo aquí tengo 16 carbonos, en los productos deben haber 16 carbonos en los diferentes compuestos que se me han formado. Entonces, cuando voy a balancear los carbonos, entonces solamente tengo en cuenta los carbonos que están en los reactivos y los que van a estar en los productos, en los compuestos que se han formado. Entonces, miremos, balanceamos entonces para hallar los valores, vamos a balancear primero los carbonos. Entonces, ¿cuántos carbonos tengo en los reactivos? Solamente hay carbonos en el combustible, hay 16. Entonces, 16 es igual a, ¿por qué igual? Porque no hay más carbonos aquí en los reactivos. Ahora vamos a los productos.
por la igualdad que les dije, la ley de la conservación de la masa. ¿Dónde hay carbonos? Solamente hay carbonos en el dióxido de carbono. ¿Cuántos carbonos hay? Hay uno. Entonces sería 16 igual a 1, porque hay un solo carbono, por B. Si aquí debajito, como su índice, tuviéramos un 2 o un 3, entonces si aquí tuviera un 3, entonces sería 3 por B. ¿Sí? O sea, dependiendo del número de carbonos que haya en el compuesto químico que estoy analizando. Entonces, como hay solamente uno, entonces sería 1 por B. Entonces, 16 es igual a 1 por B para los carbonos. Entonces, por eso 16 es igual a 1 por B. Despejo B y me daría pues 16. ¿Sí? Hacemos un análisis similar para los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay? Solamente hay en el combustible. Tenemos 32. Entonces, igual, vamos a ver en los productos quién tiene hidrógenos. El agua. ¿Cuántos hidrógenos tiene el agua? Tiene 2. Entonces sería 32 igual a 2 por D. ¿Sí? 32 igual a 2 por D, donde 2 es el subíndice de la cantidad de átomos de hidrógeno que están en la molécula de agua. Despejamos D y pues me daría 16. Entonces ya conocemos los valores de B y de D. Ahora, ¿qué vamos a balancear? Los oxígenos. Donde en los reactivos solamente hay oxígenos aquí en el aire. Y en los productos hay oxígenos en el dióxido de carbono y en el agua. Entonces, ¿qué tenemos? Que 2 por A es igual a 2 por B más 1 por D. 2 por A es igual a 2 por B más 1 por D, porque estamos balanceando los oxígenos. ¿Sí? 2 por A igual a 2 por B más 1 por D. Ya ustedes cuando estén en esto, pues ya no van a colocarle aquí si es 1, pues no le van a colocar, sino que simplemente más D. Listo. Bueno, entonces reemplazamos los valores. Ya conocemos el valor de B, conocemos el valor de D, despejamos el valor de A. Rearreglamos, acomodamos nuestros datos semejantes de un lado y despejamos el valor de A. No nos podemos equivocar porque ya saben que si usted hace un mal despeje o tiene un error en estas operaciones, entonces va a calcular o va a colocar un valor que no corresponde al coeficiente y de hecho pues eso va a afectar. ¿Sí? Entonces A es igual a 24. A es igual a 24. Hacemos un análisis similar para el nitrógeno. Similar, más no igual, que es diferente. Entonces, nitrógeno solamente hay aquí en el aire. ¿Qué cantidad de nitrógeno tenemos? Tenemos 2 nitrógenos por 3.76 por A en los reactivos. ¿Sí? 2 nitrógenos por 3.76 por A. Igual a 2 nitrógenos por 3.76 por K en los productos. ¿Sí? Entonces ahí me daría esa igualdad. Entonces, como sabemos que A es igual a 24, entonces pues yo puedo reemplazar A, que es 24 por 3.76 por 2, entonces me daría 180.48. Y 3.76 por 2 me daría 5.52. Como les digo, ustedes tienen su calculadora ahí y vayan realizando ese cálculo para que se den cuenta pues que de dónde aparecen estos valores. ¿Sí? Entonces K es igual a 24. Esa es una forma de calcularlo. Miren que es igual al mismo valor de A. Entonces yo aquí podría, con esta igualdad, yo podría despejar K. Deja despejar K, 376 por 2 pasa a dividir esto. Entonces se me cancelan y me quedaría que K es igual a A. Que efectivamente eso fue lo que encontramos. K igual a 24 y A igual a 24. Entonces ahora ya conociendo los valores de los coeficientes, reescribimos nuestra ecuación de combustión. Entonces 24, que es el valor de A, multiplica a los oxígenos, a los nitrógenos, 16, que es el valor de B, 16, que es el valor de D, y K, que es igual a 24. La cantidad de nitrógeno que entra en el aire
es igual a la cantidad de nitrógeno que sale porque no reacciona con el combustible. Miren que yo repito y repito esto porque eso es lo que vimos nosotros al comienzo. Bueno, entonces ahí tenemos los coeficientes estequiométricos de nuestra querida ecuación de combustión, donde yo podría decir pues un kilogramo de, de combustible me formó 16 kilogramos de dióxido de carbono, o me formó 16 de agua, o 90.24 de nitrógeno, o que 90.24 kilogramos de nitrógeno se formaron a partir de 24 kilogramos de oxígeno, o 90.24 de nitrógeno. Entonces hay relaciones estequiométricas entre los reactivos y los productos, y entre productos y reactivos. Bueno, ahora en la parte B, ¿qué me piden? La relación aire-combustible. Entonces, recuerden que yo la puedo trabajar aire-combustible en español, o aquí están en inglés. ¿Sí? Las siglas en inglés. Air and fuel. ¿Sí? A sobre F. Relación aire-combustible. Entonces le coloco esas, esas nomenclaturas para que cuando estén resolviendo diferentes tipos de ejercicio en algún texto que estén consultando, entonces no vayan a, a tener ustedes dudas cuando les pidan calcular la relación aire-combustible. Sí, esta es la misma. Me relaciona los kilogramos de aire sobre los kilogramos de combustible. Eso quiere decir que ya me centro en la ecuación que está balanceada porque ya he calculado los valores de los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Bueno, entonces miren, hay 16 carbonos en los reactivos, hay 16 carbonos en los productos. Hay 32 hidrógenos en los reactivos, y en los productos también hay 32, 2 por 16. Bueno, y así están todos los átomos balanceados. Entonces miremos cómo calculo esos kilogramos de aire. Entonces me centro en la ecuación de combustión en los reactivos. ¿Cuáles son todo que compone el aire? Esto que está aquí. ¿Sí? Esto que está aquí. Entonces 24 es el coeficiente estequiométrico que acabamos de determinar, multiplicado por 32. ¿De dónde aparece 32? 32 es el peso molecular del O2. O sea que cuando yo busco el peso atómico del oxígeno en la tabla periódica, me da 16. Multiplicado por 2, pues me da 32. Multiplicado por el coeficiente. Más, ahora los nitrógenos. 24 por 3.76 me da 90.24. Entonces sería por el nitrógeno. El nitrógeno en la tabla periódica, buscamos el peso del nitrógeno, me da 14. Multiplicado por 2, me da 28. De 90.24 por 28. Eso sería lo relacionado con el aire. ¿Sí? Y luego hacemos algo similar, pero con el combustible. ¿Cuántos carbonos tenemos? 16. Multiplicado por el peso atómico del carbono, que en la tabla periódica me da 12. Entonces aquí tenemos 16 por 12, más la cantidad de hidrógenos. 32 hidrógenos por el peso atómico del hidrógeno, que es 1. Entonces 32 por 1. Hacemos las operaciones respectivas, tanto en el numerador como en el denominador, y obtenemos que esa relación aire-combustible para esta reacción de combustión es 14.68. Miren que cuando hicimos lo de la gasolina típica, la relación aire-combustible es 15.13 a 1. ¿Sí? Entonces era lo que yo les decía. Cuando yo determine la relación aire-combustible, me puede dar mayor o me puede dar menor que ese valor. Y si es combustible aire, me da 1 sobre 15.13, que da 0.066. ¿Sí? Entonces, esta es la relación. Entonces, ¿esto qué me está indicando aquí? ¿Qué me está indicando aquí? Que por cada kilogramo de combustible se tiene 14.68 kilogramos de aire. ¿Sí? Entonces, esto me está indicando que
como es menor que 15.13, entonces eso quiere decir que que la cantidad de combustible es mayor que la cantidad de aire que está entrando. Por lo tanto, ahí es donde yo tomo decisiones para mejorar la riqueza o la pobreza de la cantidad de aire o de oxígeno presente en la reacción de combustión. ¿Sí? Entonces, si hay mayor cantidad de combustible y hay menos aire, quiere decir que se me está quedando combustible sin reaccionar. El aire se está acabando, entonces yo tengo que mejorar esa parte. Bueno, ¿cómo determina el porcentaje de dióxido de carbono de los gases secos de la chimenea? En volumen. Se sabe que en moles y en volumen es lo mismo porque son gases que se encuentran en la misma condición de presión y temperatura. Bueno, entonces miren, ya sabemos cuando hablábamos de envase seca o envase húmeda. Cuando hablamos de envase seca es porque se tienen en cuenta todos los gases que se formaron en los productos menos el agua. Entonces los gases que se formaron en los productos son dióxido de carbono y nitrógeno. No se involucra el agua. Entonces el porcentaje de carbono sería igual a la cantidad de carbono que se ha formado dividido la suma de la cantidad de carbono, de dióxido de carbono, más el nitrógeno que salieron, ¿sí? Multiplicado por 100. Entonces ahí tenemos. El porcentaje de dióxido de carbono es igual a la cantidad de dióxido de carbono que está saliendo dividido la suma de los dos gases menos el agua. Porque si fuera en base húmeda, entonces tendríamos que ser dióxido de carbono dividido 16 más 24, que sería en base húmeda. Pero como aquí me teniendo en base seca, son los gases que se forman menos, en este caso el gas agua. Bueno. Y esto pues al hacer la operación pues me daría 0,1506, que multiplicado por 100 me daría 15.06. ¿Sí? Entonces miren ustedes que como la suma, como estamos hablando de porcentaje, sea su límite es 100. Entonces quiere decir que la suma de los gases secos, dióxido de carbono más nitrógeno, debe dar el 100%. Entonces al despejar, la cantidad de nitrógeno sería 100 menos el porcentaje de dióxido de carbono que acabamos de hallar. Yo podría hallar de esa manera la cantidad del porcentaje de nitrógeno. ¿Sí? De manera fácil. O si no, pues, ¿cómo determino la cantidad de nitrógeno? Entonces sería 90.24, ¿sí? 90.24 dividido 16 más 90.24. Al hacer esas operaciones me tendría que dar 84.94. Cualquiera de los dos lados me tiene que dar el mismo valor. Entonces, eso es. Miren que si yo no comprendo, ¿sí?, los gases secos, entonces aquí es donde yo voy a tener duda. Y eso fue lo que vimos en esos conceptos anteriores, ¿sí?, cuando hablamos de la base húmeda y base seca. Bueno, vamos a resolver otro tipo de ejercicio en el cual pues ya el nivel de dificultad va a cambiar. Pero ya hay cosas que van a ser familiares para la solución. Entonces, primero que todo, leemos bien el ejercicio. El análisis de ciertos gases de escape da los siguientes porcentajes en volumen. Dióxido de carbono 12.1, oxígeno 0.3, monóxido de carbono 3.3, hidrógeno 1.3, CH4 o metano 0.3, nitrógeno 82.7. Supongamos que el combustible sea un hidrocarburo de la forma CXHY. O sea que aquí, miren que en el ejercicio anterior, o lo que veíamos mirando de la reacción de combustión, siempre se conocía el número o la cantidad exacta de átomos de carbono y de átomos de hidrógeno que estaban en el compuesto que estaba actuando como combustible. Ahora aquí tenemos que hallar esa cantidad con base en los datos que me han dado, ¿sí? Encontrar los valores de X e Y, B, escribir la ecuación de combustión y C, determinar la relación aire-combustible real y D, el porcentaje de aire teórico. Entonces ya es un problema en el cual pues que me
me están involucrando mayor cantidad de cálculos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? A diferencia del ejercicio anterior, que calculábamos los coeficientes, o sea, las letricas de cada uno de los productos, aquí estos valores que me dan cuando me dan el análisis de ciertos gases de escape, estos son los coeficientes de cada uno de estos compuestos que hemos obtenido en los productos. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir nuestra ecuación de combustión. La ecuación de combustión se caracteriza porque tiene dos compuestos, el combustible y el comburente. ¿El combustible cuál es? CXHY. ¿Y cuál es el comburente? El aire. ¿Y el aire qué contiene? Oxígeno más 3.76 por nitrógeno. ¿Sí? Esos son los reactivos. Entonces A multiplica a O2, todo lo que compone al aire. Ahora los productos. ¿Cuáles son los productos? Todos estos señores que están aquí. ¿Sí? 12,1 de dióxido de carbono, 0,3 de oxígeno, 3,3 de monóxido de carbono, 1,3 de hidrógeno, 0,3 de metano, CH4, y 82,7 de nitrógeno. Miren que aquí en los productos no me habían dado el agua, pero de todas maneras yo cuando escribo mi reacción de combustión la tengo que adicionar. ¿Por qué? Porque toda reacción de combustión se forman los productos o los gases o los humos en los productos de reacción son dióxido de carbono, vapor de agua y la cantidad de nitrógeno que no reacciona. Entonces hay que colocarla. Si usted no lo coloca, se van a quedar mal balanceados los hidrógenos. ¿Sí? Bueno, ese ya ahí es un tic que hay que tener en cuenta. Pero eso pues no podría ser, no, pues, no es un ejercicio que tenga una cáscara, no, porque nosotros ya sabemos que toda reacción de combustión tiene el combustible, el aire, dióxido de carbono, vapor de agua y el nitrógeno que no reacciona, al desprendimiento de luz y calor. ¿Sí? Bueno, esas son las pequeñas cosas que hay que tener en cuenta. Listo. Y esta es la famosa reacción real. ¿Sí? La reacción real, como les dije, involucra todos los reactivos, todos los productos que me da el enunciado del problema. El enunciado me da el combustible, me da la cantidad de ese combustible reacciona con el aire y me da todos los productos. Aquí están. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Determinar el valor de A y de B. ¿Sí? O sea, tenemos que balancear los carbonos, tenemos que balancear los hidrógenos, los oxígenos y los nitrógenos. No es que siempre tiene que ser en ese orden. Yo puedo comenzar balanceando primero los oxígenos, no hay problema. Luego balanceo los hidrógenos. De todas maneras voy a tener cada uno de ellos balanceados. ¿Sí? Bueno. Supongamos que yo les digo a ustedes, balanceen los átomos de carbono en esta ecuación. Entonces, miremos en los reactivos donde hay carbono, solamente están aquí en el combustible. Entonces, ¿cuántos carbonos tenemos? X. Entonces, X es igual a. Ahora nos vamos a los productos. ¿Dónde hay carbonos en los productos? En el dióxido de carbono, en el monóxido de carbono, en el metano, son donde hay carbonos. Entonces, X es igual a 1 por 12,1 más 1 por 3,3 más 1 por 0,3. ¿Sí? Entonces vayan escribiendo eso. ¿Por qué? Porque si yo coloco ahora, yo comencé a balancear esto por el nitrógeno. Pero es la misma cosa, me tienen que dar la misma ecuación.
Y bueno, entonces X, o sea, el balanceo de los átomos de carbono, o sea, X es igual a 12,1 por 1 más 1 por 3,3 más 1 por 0,3. ¿Sí? Ese sería todo lo que yo debo tener en cuenta para balancear los carbonos. Ahora, para balancear los hidrógenos, ¿cómo les daría a ustedes un análisis semejante? Entonces solamente hay hidrógenos aquí en el combustible, o sea, hay Y hidrógenos, no hay más. Entonces Y es igual a, ahora miramos en los productos donde hay hidrógenos. Nos damos cuenta que hay aquí en H2. Entonces sería Y igual a 2 por 1,3 más 4 hidrógenos por 0,3 en el gas metano más 2 hidrógenos por B en el agua. ¿Sí? Bueno, esos serían los balanceos para el carbono y los hidrógenos. Ahora balanceemos los oxígenos. Lo estoy haciendo ahí porque ahora se los voy a mostrar. Pero para que ustedes vayan tomando la experticia o la habilidad. Hacemos un análisis semejante para los oxígenos. ¿Dónde hay oxígeno en los reactivos? Solamente aquí en el aire. ¿Qué oxígenos tenemos? 2 por A. ¿Sí? No hay más oxígeno, entonces 2 por A es igual a. ¿Dónde hay oxígeno en los productos? Aquí en el dióxido de carbono. Entonces 2 por A es igual a 2 por 12,1. Más, aquí en el O2, 2 por 0,3. Más, aquí en el monóxido de carbono, más 1 por 3,3. Y 1 por B. Esos serían los datos a tener en cuenta en el balanceo de los oxígenos. Entonces 2 por A es igual a 2 por 12,1 más 2 por 0,3 más 1 por 3,3 más 1 por B. Y para los nitrógenos, entonces me dicen que el nitrógeno tiene 82,7, que es la cantidad de nitrógeno. Entonces 82,7 es igual a ¿qué? A por 3,76. ¿Sí? Y listo. A por 3,76 me da 82,7. Entonces despejo una vez A. ¿Sí? Listo. Aquí me da 21,99. Entonces yo podría decir que esto es igual a 22. Listo, no hay problema. Usted puede trabajar con 21, con 22. Pero cuando usted calcule la relación aire-combustible, entonces uno lo van a trabajar con 21,99, otros con 22. Entonces pueden haber pequeñas diferencias en ese cálculo. Entonces ahí es donde tenemos que, por eso es mejor trabajar con lo que me da aquí. Si usted redondea, eso le va a afectar en el resultado final. Por eso yo siempre debo redondear es cuando tengo la respuesta. Balanceo de los carbonos, como dijimos, X carbono se multiplica a este por 1, a este por 3,3, más este por 0,3. Ahí está. Entonces X es igual a 15,7, sumándolos. Ahora balanceamos los oxígenos. Dijimos que era igual a 2 por A igual a 2 por 12,1, 2 por 0,3, 1 por 3,3 más 1 por B. 1 por B es igual a B. Y ahí está. Ya conocemos el valor de A. Te lo podemos reemplazar. Y luego despejamos el valor de B. Bueno, se hacen las operaciones pertinentes, bien hechas y obtiene despeja bien B
y pues le va a dar 15.9. Ya Profe, indirecto, ¿sí? ¿me podría volver a explicar cómo balanceamos el nitrógeno? No me quedó claro. Por eso el nitrógeno es igual a 2 por 3.76 por A, ¿sí? Sí, Eso. sí. Entonces, pero nosotros sabemos cuánto vale N2, que N2 vale 82.7, ¿sí o no? Que fue la cantidad de nitrógeno que salió. Ah, no he hecho Entonces, la cuenta. Sí, entonces profe. A por 3.76 es igual a N2, que es igual a 82.7. Por eso lo coloqué ahí. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Oh, bueno, listo. Bien. Y luego, pues balanceamos los hidrógenos. Que ¿Cuánto les dio a ustedes? Y igual a 2 por 1.3, 4 por 0.3, más 2 por B. ¿Eh? Ahí está. Eso fue lo que nosotros dijimos cuando lo hablamos así sin escribirlos y ahora ya aquí los tenemos. Miren que lo importante es en estos, ya que estas operaciones aquí, muchachos, no se pueden equivocar, porque cuando usted calcule, o sea, determine mal uno de estos valores, cuando lo reemplace acá, esto va a afectar los cálculos siguientes. Entonces usted la alaca, o sea, la embarra desde el primer punto y se le van a quedar malos todos los puntos de ahí para abajo. ¿Sí? Y aquí en esta usted no se puede equivocar. Cuando usted está manejando una caldera, un reactor, ahí no se puede equivocar, porque eso le puede causar una explosión. Y ya sabe los problemas que se vienen después. ¿Sí? Hay que hacerlo con mucho cuidado. Bueno, aunque usted como ingeniero y no cae, pero ahí va a tener también la compañía de un, ¿qué? Un operario y además de eso un ingeniero químico. O otro del grupo de los ingenieros que también tengan experticia. Entonces ahí no hay muchas personas que van a ayudar a determinar en caso de que se presente algún error. Bueno, y pues si usted vivo ahí y le pregunta a uno que tenga experticia, no hay problema. Listo, entonces ya tenemos. Miren que hemos determinado los coeficientes. Implícitamente hallamos el valor de X, hallamos el valor de Y, que era lo que me estaban preguntando en el punto A, y con estos coeficientes escribimos la ecuación de combustión completa, o sea, porque ya calculamos A y B. Miren que, ¿qué obtuvimos nosotros aquí? X en la mayoría de los compuestos, ustedes se han dado cuenta que los carbonos, los hidrógenos, o sea, los elementos que hacen parte de un compuesto están en números enteros, ¿sí? No están 15.7 ni 15.9. O esto es 16 o esto es 16. ¿Sí? ¿Veo dónde está Y? O 35.6. O sea, 36. Entonces, yo puedo calcularlos de acuerdo a los valores que me han dado aquí, pero yo puedo llegar a esto y convertirlos en enteros. Entonces ahí es donde hago una relación de Y sobre X, o sea, los hidrógenos sobre los carbonos, y eso me da un número entero. Y ese número entero lo multiplico por los componentes de la fórmula, que tengo 15.7, 35.6, y al multiplicar eso por cada uno de ellos me daría C36 y H81. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer el cálculo. Ahora lo vamos a hacer solamente con 15.7 y 35.6 y usted lo puede hacer en su casa utilizando 36 y 81. ¿Sí? Por consiguiente, esa es la ecuación de combustión, la real, que es la que involucra todo. Ahí están los coeficientes que acabamos de determinar. Y ahora vamos a calcular la relación aire-combustible de esta reacción real. ¿Sí? Entonces, similar a lo que hicimos en el anterior. Kilogramos de aire sobre kilogramos de combustible. Entonces, ¿qué tenemos de aire? Aquí está. 21.99 es el coeficiente que nosotros hallamos, el valor de A, que multiplica a O2. Entonces, o sea, son dos oxígenos y cada oxígeno pesa 16. Entonces sería
16 por 2 me haría 32 multiplicado por el coeficiente, más los nitrógenos. 82.7 por el peso del nitrógeno, que es 14 multiplicado por 2, que me da 28. Se fue de 0.2, pero que se utilizó ahí con los decimales, pero no me importa, 28. Ya vemos. Porque ese es el peso atómico que me aparece en la tabla periódica. En la tabla periódica le va a aparecer a usted 14.0047, pero siempre se trabaja con se redondean con los números enteros aquí. Ahora vamos, eso sería todo lo relacionado con el aire. Ahora vamos con el combustible. Y el combustible contiene carbono e hidrógeno solamente. 15.7 carbonos por el peso atómico del carbono, que es 12, más 35.6 hidrógenos multiplicado por el peso atómico del hidrógeno, que es 1. Hacemos las operaciones pertinentes tanto en el numerador como en el denominador y obtenemos que esa relación aire-combustible es igual a 13,55. Miren que esa relación aire-combustible fue diferente a la que hicimos en el ejercicio anterior y ha sido diferente a la que tomamos como la gasolina típica, que me dio 15.13. Entonces aquí mire que esta me dio 13.55. Entonces ahí nosotros explicamos qué está pasando. Dio menor que 15.13. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si da menor es porque la cantidad de combustible es mayor que la cantidad de aire que está participando en la caldera o en el horno o en el reactor, ¿sí? O en la cámara de combustión que está llevando a cabo. Entonces hay que mejorar esa cantidad de aire porque está deficiente. Que me está quedando combustible sin reaccionar. Y eso en un momento dado pues no es bueno, ¿sí? Entonces esa es la forma como yo determino la relación aire-combustible. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, listo, porque ahora ustedes van a trabajar solitos. Termino que me dice 13.55 kilogramos de aire por cada kilogramo de combustible. ¿Sí? Porque la relación es de 1 a 15.3 con la gasolina típica y aquí la relación es de 1 a 13.55. Bueno. Si me hubieran puesto a calcular la relación combustible-aire, pues sería el inverso. O sea que lo que está de denominador pasa al numerador y lo que está de numerador pasa al denominador. Entonces ahí hallamos la relación combustible-aire. ¿Sí? Bueno. Y en D me piden calcular el porcentaje de aire teórico. ¿Cómo determino el porcentaje de aire teórico? Dijimos que era igual a la relación aire-combustible de la reacción real sobre la relación aire-combustible de la reacción ideal multiplicado por 100. Entonces aquí tenemos la reacción real y tenemos la relación aire-combustible de la reacción real. Entonces, ¿qué me falta hacer? Ya me falta determinar la relación aire-combustible de la reacción ideal. ¿Tenemos eso? No. ¿Lo podemos hallar? Sí. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Escribir la reacción ideal. Y luego le determinamos los coeficientes a esa reacción ideal, que son diferentes a los que me dieron aquí, no son los mismos. Y hallamos la relación aire-combustible de esa reacción ideal. ¿Qué involucra la reacción ideal? Ya sabemos nosotros. El combustible, en este caso, C15H7 más 35.6 de hidrógeno, más A, que multiplica a O2 más 3.73 por N2, dióxido de carbono, vapor de agua y el nitrógeno que entró igual al que sale. No son los mismos datos que están aquí, es otra ecuación. Entonces, aquí están. Esta es la ecuación ideal. Siempre. El combustible que me han dado, el aire, dióxido de carbono, vapor de agua y el nitrógeno que sale. Esa es la reacción ideal. ¿Sí? Sea los datos que me hayan dado. Esa siempre es.
Lo único que va a cambiar aquí son los combustibles que yo estoy utilizando. Pero esto, el resto, los otros son iguales. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a balancear los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno para hallar los valores de A, B, M y A en reactivos y productos. Entonces, aquí está. Esto que se encuentra aquí, caramba, del aire es igual a lo que yo tengo aquí abajo. Aquí está el coeficiente A o la letra A común, factor común, y aquí ya pues ha multiplicado los miembros de dentro del corchete recto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a balancear los carbonos. ¿Cómo le darían ustedes esos carbonos? Eh, 17,8. Eso, ahí está, 17,8. ¿Y los oxígenos cómo harían? 2 por A igual a 2 por B más 1 por M. Entonces, 2 por A igual a 2 por B más 1 por M. Eso serían la forma como se balancean los oxígenos. Y por último, ¿cómo balanceamos los nitrógenos? A por 3,76 por 2 igual a A por 3,76 por 2. ¿Sí? Entonces, despejamos una de las A. Entonces, lo otro pasa a dividir y se cancela numerador con denominador y entonces A es igual a A. Ve, profe, ¿Sí? usted cuando proponga ejercicios así, ¿usted va a pedir el procedimiento de cómo llegamos a los coeficientes? Pues claro, a mí no me van a colocar es, si a usted le dicen determine la reacción real, a mí no es que me van a aparecer estos coeficientes por obra y gracia. No, usted tiene que llegar y hacer el procedimiento. Por eso le estoy viendo que los calculen. Porque usted cómo me comprueba de que usted lo realizó. Te hace el proceso limpio. ¿Sí? O y no, yo simplemente le hubiera colocado aquí 15,7 y entonces eso sale de tal y tal parte. Hubiera dicho yo. Y no, y eso no es, así no es. Y tienen que, estos son los pasos, cómo se determina. Sí, porque no faltará alguien que diga, bueno, y eso, y cómo se calcularon y esos valores de dónde aparecieron. Entonces ahí uno tiene que, no, dice que se balancean los carbonos, entonces tiene en cuenta esto, tiene en cuenta tal y tal. Entonces ahí aparecen. Esto es por eso. Y no, pues, como les digo, pues yo simplemente hubiera colocado los resultados, como cuando yo vimos la de la gasolina típica que aparecieron esos valores de ahí, y yo les dije pues que habían que calcularlos, pues ahí uno queda como en el aire. Entonces así fue como se determinaron eso para esa gasolina, que son los valores que tomaron como referencia para la mayoría de las reacciones de combustión. Bueno, listo. Esta es la ecuación. Entonces usted me diría, no, pues siempre yo escribo la ecuación y entonces me aparece esto que está aquí. Entonces estos valorcitos aquí están, la forma como se determinaron, qué se tuvo en cuenta. Entonces ya tenemos esto y ya esta es la reacción ideal completa. Entonces ahora sí podemos calcular la relación aire-combustible de la reacción ideal. Ahí está. A, que vale 24,6 por 2 oxígenos, cada uno vale 16, 32, más A, que vale 24,6 por 3,76 por cada nitrógeno que pesa 14, entonces por 2 sería 28, dividido
15.7 carbonos por el peso atómico del carbono, que es 12, más 35.6 hidrógeno multiplicado por el peso atómico del hidrógeno, que es 1. Entonces ahí reemplazamos los diferentes valores y obtenemos pues que la relación aire-combustible de la reacción ideal es igual a 26.638. ¿Sí? Miren que esto Profe, ¿me da, puedes explicar? Qué pena, ¿me puedes explicar, por favor, el balanceo del nitrógeno? por eso el nitrógeno. Nitrógeno. El nitrógeno en los reactivos solamente se encuentra aquí, ¿sí? Entonces sería 2 por A por 3.76 o A por 3.76 por 2, como quieran. El orden de los factores no altera ahí, el producto en las propiedades de la multiplicación. ¿De acuerdo? Esa es la cantidad de nitrógeno que hay en los reactivos, porque no hay más nitrógeno aquí, solamente aquí en el aire. Ahora miramos en los productos donde aparece nitrógeno acá. Entonces lo mismo, A por 3.76 por 2. Entonces por eso es que el nitrógeno aparece A por 3.76 por 2 en esta parte de aquí, igual a por 3.76 por 2 en los productos. Entonces aquí yo puedo despejar A. Al despejar A, esto que está aquí me pasa a dividir. Y al pasar a dividir, pues se me cancela 3.76 y se me cancelan 2. Entonces A es igual a A. ¿Sí? Y A ya vimos que es igual a 24.6. O si no, pues como usted ya sabe cuánto vale, que A vale 24.6, entonces 24.6 por 3.76 por 2, entonces le da 184,992. Hágalo. 24.6 por 3.76 por 2. Entonces le tienen que dar esto que está aquí, 184,992. 3,76 por 2 le tiene que dar 7,52. Entonces despeja A. Entonces sería 184,992 dividido 7,52. Entonces le tiene que dar 24.6, que es el valor de A. ¿Sí? Profe, una ¿Estamos? pregunta. Sí, Usted nos muestra ahí la fórmula de cómo es el nitrógeno, como para saber, digamos, como para comprobar, eh, en este caso, ahí la vez pasada en el ejercicio pasado era K, que K era igual a A. sí. ¿Nosotros también debemos despejarlo o ese simplemente lo podemos poner ahí porque es obvio? ¿O cómo haríamos ¿Cómo así? en el caso? Ponerle qué. O sea, deberíamos de hacer también el mismo procedimiento, pero podemos poner de que en este caso A es igual a A. Ah, no, no, por eso es que Como ya- por eso yo le estoy diciendo que el coeficiente que usted le coloque aquí en el aire, en los reactivos, y este valor de aquí de A tiene que ser igual al que está de acá. Usted le puede colocar, como les Exacto, dije, puede colocar otra letra, pero esa letra que determine aquí en el nitrógeno que sale tiene que ser igual al valor de el coeficiente que está aquí en los reactivos. exacto, eso le quiero decir. O sea, como ya sabemos que eso debe dar igual, podríamos ponerlo, digamos, en el caso de un examen para agilizar, poner la igualdad que ya sabemos que tiene que cumplirse. O es necesario poner así el proceso descrito como usted lo está haciendo acá. Sí, no, pues yo hubiera podido colocar aquí A igual a A, entonces listo, y ya ustedes saben de dónde sale, ¿no? Pero es mejor llegar y determinar, hacerlo todo como debe ser. Como después lo que yo les menciono, ¿no? Porque ahora pues usted ha entendido esa parte porque usted está asistiendo a clase y ya comprendió esto. Pero puede llegar un compañero en el cual pues usted llega y coloca una vez que A igual a A y él va a quedar en las nubes. No va a saber por qué A es igual a A. En cambio, cuando usted hace este procedimiento, se da cuenta por qué A es igual a A. ¿Sí? Eso es como cuando uno llega y para uno es obvio lo que estamos en siempre con la misma disciplina, pero puede llegar otra persona que no sea un ingeniero y sino que sea un abogado y cuando dice, "Uy, y esto por qué? ¿Y esto de dónde sale?" Entonces, cuando está el procedimiento ahí, ya es otra cosa. A veces con lo que es obvio para uno en una disciplina, pues no puede ser tan obvio para otros. Entonces, por eso es
bueno colocar el procedimiento. ¿Sí? De todas maneras, pues si usted coloca A es igual a A porque, entonces pues tiene que dar la justificación. A es igual a A porque la cantidad de nitrógeno que entra debe ser a la que sale, porque el nitrógeno no reacciona con el combustible. Listo. Pero tiene que decirlo. ¿Sí? Porque esa es la razón por la cual A es igual a A. Es porque el nitrógeno no reacciona con el combustible y lo que entra es igual a lo que sale. ¿De acuerdo? Esa sería la justificación. Entonces yo tengo buenos argumentos en ese momento. Bueno, ya tenemos entonces la relación aire-combustible. Hemos reemplazado de la reacción ideal. Entonces ahora sí podemos reemplazar en el porcentaje de aire teórico, que me relaciona la relación aire-combustible real sobre la relación aire-combustible la ideal. Entonces, la real me dio 13,55 y la ideal me dio 26,638. Reemplazamos aquí y multiplicamos por 100. ¿Sí? Y ahí obtenemos 50,86% de defecto de aire. ¿Sí? O sea que esa reacción está bastante grave de la cantidad de oxígeno que debe estar entrando a la cámara, al reactor, al horno o a la caldera. ¿Sí? Entonces miren que aquí ya tenemos un ejemplo completo de todo. Entonces hemos venido así, paso a paso. Se termina ahora vamos a hacer un ejercicio donde me piden de una vez, desde la primera pregunta me piden determinar la relación aire-combustible. O sea que hay que hacer todos estos cálculos que hemos visto. Así no me lo pregunten. Que determine la reacción de combustión, que determine la reacción real, que determine la reacción ideal, que determine la reacción aire-combustible. No. Pero ya sabemos que cada vez que me pidan ese aire teórico, yo debo calcular todo lo que hemos hecho anteriormente en este ejercicio. Bueno, ¿sí? Profe, una pregunta. El aire real siempre va a ser 13,55. No, es para esta reacción. Pues no, no, lo que yo les he mostrado, ya hemos visto tres reacciones químicas en las cuales la relación aire-combustible ha dado valores diferentes. Entonces, este valor de la aire-combustible debe estar, es próximo a 15,13. ¿Sí? Debe estar próximo a 15,13 para poder determinar la riqueza o la o pobreza de la deficiencia de aire en el lugar donde está llevando a cabo la reacción de combustión para tomar decisiones. ¿Sí? No va a dar siempre esto, no. Pues miren que en el anterior no dio este valor, dio un valor diferente. Miren que en la ideal dio un valor de 26, o sea, no son iguales. Siempre. Hay unas que van a estar muy cerca a ese valor de 15,13, otras que van a estar más alejadas, como en estos casos. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta, pues, qué debo hacer, si le falta aire o no le falta aire. O qué decisión tengo que tomar ahí en la cámara, por lo menos aquí en esta. ¿Qué decisión yo tomaría con base en estos datos que he obtenido? Que tengo que introducir mayor cantidad de aire para que se incremente así la cantidad de oxígeno teórico, o la cantidad de oxígeno mínimo para que me reaccione todo ese combustible, porque aquí me está quedando combustible sin reaccionar. Porque el aire que le estoy inyectando a la cámara, a la caldera o donde esté llevando a cabo la reacción química no es suficiente. Sí, eso es lo que me están dando los datos. Entonces yo tengo que mejorar eso. Por eso he calculado todas estas partes. Bueno, este ejercicio, pues con base en lo que hemos hecho, entonces ustedes lo van a trabajar. Ahí tiene esta media hora, tiempo suficiente para que lo trabajen. ¿Sí? Leámoslo y luego comenzamos a traer
conocimientos previos y algunas sugerencias para la solución. ¿Sí? Lo van a trabajar ustedes. Se necesita diseñar una cámara de combustión para realizar un tratamiento térmico metalúrgico en un pequeño horno de fundición. O sea que es un horno de fundición, se introducen unos materiales, se eleva la temperatura, se quema, dan unos gases en la combustión y obtenemos el material que necesitamos en la cámara. ¿Sí? Según la normativa de contaminación atmosférica, exige que dicha cámara no supere el 8,6% de dióxido de carbono. Sí, eso es lo que dice la norma. No, por la chimenea donde esté llevando a cabo esa reacción química, los gases que salen de monóxido de carbono no deben ser mayores a 8,6%. Se utiliza cierta cantidad de combustible, el cual es propano, que se mezcla con aire seco a una temperatura de 298 Kelvin, siendo la temperatura de salida un 70% en aumento de la temperatura de entrada. Determinar A. El porcentaje de aire teórico. Miren, si posee 5% de oxígeno y 11,5% de dióxido de carbono en los productos de combustión. Analice en función del 100% de moles de gases de producto seco. Y B. La relación aire-combustible de combustible-aire real. Y C. El calor transferido en dicha cámara. Sí, aquí ya me metieron dos preguntas que no habíamos hecho en la anterior. Siempre veníamos calculando la relación combustible-aire, aquí la relación aire-combustible. Pero de todas maneras tenemos que calcular la relación aire-combustible porque me están pidiendo que determine el porcentaje de aire teórico. ¿Qué cositas debemos tener en cuenta? Primero, que hay que diseñar una cámara en el cual pues sirva para eso de horno de fundición y que no exceda la norma que es de 8,6% de monóxido de carbono. El combustible es propano, C3H8. Se quema con oxígeno. ¿Sí? Y por aquí me dice, analice en función del 100% de moles de... ¿dónde están? Porcentaje de aire teórico, listo. Exige que dicha cámara no supere 8,6 de cierta cantidad. Se utiliza cierta cantidad de combustible. O sea que aquí ya me está diciendo que no se sabe qué cantidad se va a determinar. O sea que no es 1 kilogramo, sino es una cierta cantidad. Puede ser mayor o puede ser menor a 1 kilogramo. ¿Sí? Entonces, como es una cantidad mayor o menor, entonces yo digo, esa cantidad puede ser X, puede ser Y, puede ser gamma, delta, el valor que yo le coloque ahí para determinar ese valor de la letra que le coloque ahí. ¿Sí? Se mezcla, aquí está. O sea que este combustible se mezcla con aire seco. O sea, se le está metiendo aire y ese aire no contiene agua o vapor de agua, sino que está seco. A una temperatura de 298 Kelvin. Entonces, si yo quiero saber los grados centígrados, pues hago la conversión de Kelvin a grados centígrados, tal como vimos nosotros en la primera parte de la asignatura, perdón. Siendo la temperatura de salida un 70% en aumento de la de entrada. Entonces quiere decir que la temperatura de salida es mucho mayor que la que está entrando. ¿Cómo me doy cuenta cuánto es? Entonces, como está entrando, me dice a una temperatura de 298 Kelvin, siendo la temperatura de salida un 70% en aumento de la temperatura de entrada. Entonces, yo lo que hago es a 298, miro a ver cuál es el 70%. Que 298 por punto 7, ¿cuánto les da? Háganlo rápidamente ahí. 298 por 0,70. ¿Cuánto les da? 208,6. Eso, entonces,
sea, 208.6 es el incremento de la temperatura que está saliendo. O sea, 298 más 208.6 es la temperatura de salida. ¿De acuerdo? Que es mucho mayor. Esa es la forma. Entonces tenemos una temperatura T sub 1 y una temperatura T sub 2. Bueno, listo. Entonces me piden calcular el porcentaje de aire teórico. Entonces tenemos que hacer todos esos cálculos que nosotros hicimos en el ejercicio anterior. Tenemos que escribir la reacción real, la reacción ideal, balancearla, etcétera, etcétera, y calcular eso. Luego, la relación combustible-aire. O sea, si yo calculo la relación aire-combustible, yo sé que la relación combustible-aire sería igual a 1 sobre A sobre C. Entonces, la puedo hallar rápidamente. Y el calor transferido en la cámara se calcula con esta fórmula que está aquí. Q es igual a M por C sub P por delta de T, donde Q es la cantidad de calor absorbido en la cámara y es igual a la cantidad de materia o de combustible que yo estoy agregando. Entonces, esa cantidad yo voy a decir, no, pues va a ser igual a 1 kilogramo. ¿De quién? Del combustible. ¿Qué combustible? C3H8. 1 kilogramo eso. El calor de vaporización de ese combustible del metano es igual a 1,008 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Entonces, eso es lo que se reemplaza aquí, 1 por este valor que está aquí, multiplicado por delta de T. Delta de T, ¿qué es? Es la temperatura final menos la temperatura inicial. O sea, esos 208.6 más 298 sería la temperatura T sub 2 y la temperatura T sub 1 sería 298. Entonces eso le daría a usted la temperatura en grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, la masa se da en kilogramos, entonces kilogramos se cancelan con kilogramos. La temperatura se da en grados Kelvin, se cancelan Kelvin con Kelvin. Y el calor se da en kilojoules. Entonces ahí está. Con eso, con eso calculamos nosotros la parte C. Entonces, muchachos, pueden comenzar a realizar el ejercicio. Yo lo voy a pausar.